Conversemos, charlemos, parlemos y echemos cuento con nuestra invitada en El Vespertino. Hoy se conmemora un día muy importante que incluso aquí en El Vespertino siempre traemos y siempre tratamos de hablar del papel, del rol de las mujeres y las niñas en la ciencia, en un mundo en el que por muchos años se negó su papel y que sigue siendo un papel, un rol menor. En Colombia cerca del 38% de las investigadoras son mujeres y uno debería buscar, o deberíamos buscar como país que ese número fuera mucho mayor, pero hay casos que dejan muchas dudas. Por ejemplo, lo que pasó con Rosalind Franklin, que fue la primera mujer que fotografió lo que se llama fotografía 51, que nos ayudó a corroborar la doble hélice del ADN, pero sus colegas le robaron prácticamente ese descubrimiento y ellos recibieron el Nobel, no ella. También el caso de Katherine Johnson, que gracias a sus cálculos pudimos llegar a la luna, pero fueron los hombres los que se llevaron ese crédito. Lisa Meitner, que fue una física muy importante a inicios de los años 20 en todo el tema de el entendimiento del átomo, y gracias a sus cálculos pues hicieron muchas cosas. Fueron otros los que hicieron la bomba atómica, pero ella Otto Hahn fue el que se quedó con el Nobel del ejercicio que hizo con ella, y los casos se siguen dando, y aquí en El Vespertino tratamos de darle voz a esas mujeres que hacen ciencia y que tratan de descubrir a pesar de muchas veces dificultades que tiene un país como el nuestro. Yo siempre pienso en Hedy Lamarr, que fue la actriz estadounidense hermosa, muy destacada por su belleza, pero que fue la inventora nada más y nada menos que el Wi-Fi, y tampoco se le da ese crédito. Se reconoce siempre como la mujer linda, bonita, pero nunca se le reconoce su voz como del Wi-Fi, del Bluetooth, del GPS. Entonces hay muchas cosas que yo creo que, por supuesto, digamos el rastreo, más que el nuevo reconocimiento hacia adelante que es necesario, también implica hacer un rastreo histórico, a propósito del doctorado de la invitada de hoy, que implica reconocer en el discurso de la historia la conciencia histórica. Exactamente. Sí, señor. Pues hablamos de Lina Zambrano. Ella es psicóloga, magíster en salud pública y candidata a doctora en didáctica y conciencia histórica del Instituto y Cultura en América Latina, profe de muchas universidades, profe de nuestra Universidad de Manizales y directora del Observatorio Psicosocial para la Gestión del Riesgo de Desastres. Lina, bienvenida al Vespertino, qué rico tenerla con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes para todos los que están en esta mesa. Lina, primero, ¿por qué ser científica? ¿Por qué investigar? ¿Qué fue lo que la llamó a este mundo? De la investigación me llamó mucho la atención el que creí que nunca iba a hacer eso. Me acerqué porque la creatividad me fue acercando hacia ella. No fue por gusto de lo que iba viendo en mis estudios, sino porque me gusta investigar de manera diferente. Y empecé a darme cuenta que sí se podía, y que al hacerlo de forma diferente, incluyéndole lo que me llamaba la atención, lo que me gustaba hacer en mi vida diaria, eso me llamó mucho más la atención y que lo podía enseñar. Entonces no solo me gusta investigar, sino investigar enseñando al mismo tiempo. Esa línea de la psicología social es una línea que siempre se ha como cuestionado mucho desde la misma psicología, ¿cierto? En términos de que dicen cuál es ese límite entre psicología social, sociología, cuándo es el trabajo social realmente un trabajo en el sujeto, ¿cierto? Que es un debate muy interesante que precisamente se plantea desde su saber y desde su hacer. Cómo, digamos, que ahorita nos lo estaba comentando, ampliar un poco más esa forma distinta de investigar que imaginamos implica estudiar y investigar en contextos sociales, en contextos distintos, en contextos que implican estar, digamos, como en el lugar de lo que se está investigando. Sí, para nosotros en la psicología social, pues ha tenido muy bella la psicología como un pie, digámoslo así, como en las ciencias de la salud, y otro piecito en las ciencias sociales. Entonces, los que caminamos por ambos lugares entendemos como esas fracturas, pero también da para la profundización. O sea, en Colombia todavía está ahí como esa discusión, pero básicamente me gustó y me atrajo mucho más el ejercicio de las ciencias sociales, por el aporte que hay en conversaciones con la antropología, con la sociología, con la filosofía,
y que de alguna manera también converso con salud, pues por algo soy salubrista, y sé el impacto que esto puede llegar a tener en el ser humano directamente en la salud mental, en su parte psicosocial y pues en todo lo que tenga que ver con el entorno del comportamiento humano. Y este ejercicio básicamente fue alimentándose con toda mi vida cotidiana. Entonces fui parte de la Cruz Roja, entonces tuve el acercamiento a escenarios y fenómenos sociales de la cual pues solo se nombraban en el aula, en cambio en la Cruz Roja los vivía de frente y los compartía, y nunca tuve la oportunidad de esto por allá y esto por allá, sino que empecé a unir las cosas y a unir también de que lo que hacía en mi vida laboral tuviera sentido a partir de todo eso. Entonces siempre hacía más de lo mismo y empezó a convertirse casi que en una experticia. Lina es reconocida por su trabajo en temas de gestión del riesgo psicosocial. Antes de que nos explique un poco de eso, nosotros vivimos en un territorio que tiene muchos riesgos sociales, riesgos económicos, riesgos geográficos. Cuéntenos un poco por qué ese tema de gestión y qué es lo que hace usted en ese ejercicio con las comunidades. Bueno, ¿por qué elegí la gestión del riesgo? Lo vine a descubrir después de muchos años. Yo soy familiar de alguien que falleció en Armero por el motivo de la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Ahí falleció mi tía madrina, que de alguna manera con el tiempo se empezó a entender porque entré a la Cruz Roja. Entrando a la Cruz Roja luego tuve la oportunidad, que al mismo tiempo estaba estudiando psicología, pues tuve la fortuna de haber hecho mi práctica final allí y en algo tenía que ver también mi trabajo de grado de psicóloga. Por algo me acerqué al ejercicio de salud pública sin dejar de lado ambas cosas y ahora con más conciencia histórica de ese proceso hace que pues pueda aportar lo poquito que he podido entender desde la psicología, cómo podemos unirlo con la gestión del riesgo, que no solamente es un primer auxilio psicológico, sino que a partir de las tomas de decisiones en los territorios podemos entender el aporte que tiene esta ciencia a una ciencia interdisciplinaria, digámoslo así, porque entonces yo trabajo con geólogos, con gobernantes, con líderes comunitarios, con profesores de diferentes colegios, con gobierno. Entonces es una fuerza bien bella porque implica que usted debe estar con una psicología muy bien estructurada para poder conversar de forma interdisciplinaria en apoyo a las políticas públicas de nuestro país y de otros lugares del mundo. Lina, ¿usted de pronto siente que al ser mujer ha tenido dificultades o rutas diferenciadas en el mundo de la investigación? Pues hasta ahora no lo he sentido. Más bien, pues como maltratos y demás, no. Más bien como sorprendidos. Porque no solamente se sorprenden porque ¿qué tiene que hacer la psicología en una decisión de planes de ordenamiento territorial y fuera de eso una mujer? Pues por ser mujer no, más por ser psicóloga. Eso sí lo he sentido. Es decir, bueno, ¿y qué tiene que hacer la psicología aquí? Por ser mujer en el gremio no, porque hay muchas damas. Pero en el ejercicio científico hemos tenido en la parte de gestión del riesgo muchas damas que han hecho muy bien su trabajo, entonces nos han dejado un ejercicio de tramo de camino muy bien armado, digámoslo así. Lina, ¿qué tan conscientes somos de nuestros riesgos? De lo que tenemos alrededor, ¿cuáles son los retos para poder gestionar nuestros riesgos? Bueno, lo que pasa es que ser conscientes, primero, es de que tenemos que tener claro de que los desastres no son naturales, ¿cierto? Todavía de alguna manera se nombran, pero esa nominación básicamente lo que hace es confundirnos entre un fenómeno natural y la construcción de un desastre. O sea, es normal que llueva, que exista un sismo, ¿cierto? Todos estos fenómenos son naturales, pero un desastre no es una construcción social. Entonces eso implica que nuestro comportamiento individual, colectivo y nuestras decisiones territoriales hacen que lastimosamente nos sintamos afectados por una decisión pues mal tomada. Y esto, la conciencia está en qué tanto me cuido y qué tan consciente soy del donde vivo, desde lo más cotidiano hasta lo más grande. Desde pasar la calle, por ejemplo. Yo sé que son 2-3 metros para pasar la calle por la línea
blanca, ¿sí? Pero pues el comportamiento de nosotros es, pues pasemos por aquí. Pero algo me puede salvar la vida, ¿no? Y es una buena decisión. La cultura de aquí de Colombia es muy dada, eso no pasa nada, porque tenemos no ha pasado nada, el nunca de nosotros es hasta el abuelo, ¿sí? ¿Y eso qué va a pasar? Sí, señora. ¿Eso qué va a pasar si mi abuelo nunca le ha pasado? Entonces, a diferencia de otras culturas en el mundo, donde se es muy consciente de esos riesgos y se genera una cultura. Aquí vamos bien, pero es que va muy despacio. Y nosotros en Colombia lastimosamente necesitamos la norma para estar encima de las personas. Debería de ser algo connatural cuidar la vida propia y la de los demás. Profesora Lina, primero que todo, pues feliz Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Yo creo que hay que resaltarlo. Y usted como mujer científica, me gustaría que nos contara cuál ha sido, digamos, ese avance en términos de el crecimiento de la mujer en el hecho de ser científica. ¿Cómo es, digamos, el papel de la mujer en la ciencia, en Colombia especialmente? Bueno, cuando empezabas a conversar, me acordé que hace varios años también tuve la fortuna de estar nombrada como niña y mujer científica por la Unidad de Gestión del Riesgo en Bogotá, y habíamos varias mujeres y nos hacían preguntas muy parecidas y nos llamaba mucho la atención decir el papel de nosotras inicia en casa, en el aula y en la vecindad, en mi papel como ciudadana, y debe ser muy congruente. Entonces, cómo eso se ha venido caminando, de que puedo tener voz y voto en el aula, puedo tener voz y voto en mi casa, puedo tener voz y voto en mis decisiones como ciudadana, y eso ha venido alimentando poco a poco esta oportunidad, y de que podamos estar en una universidad y que podamos desempeñarnos como profes, en este caso docentes, y que podamos ser inquietas frente a la ciencia y poder decir, bueno, ¿y qué más podemos aportar allí para los demás? Bueno, Lina, uno de las noticias, digamos, en el último tiempo en el mundo ha sido la suspensión de los fondos que el llamado USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ¿cierto? El corte, digamos, de presupuesto para muchos proyectos. En Caldas se ha sentido incluso en términos de muchos proyectos de capacitación que estaban en términos de gestión de desastres y riesgo, pero también usted particularmente tenía un proyecto que estaba trabajando o estaba esperando, digamos, estos recursos de USAID. ¿Cómo fue, digamos, en qué consiste este proyecto y cuál es esa afectación, digamos, que se está dando en este momento? Bueno, eso fue una convocatoria que hizo directamente la Universidad de Arizona con CESUCA, que es un centro que trabaja pues como a favor de todos estos procesos de cambio climático, y bueno, y la USAID era el principal financiador. Allí se presentaron 2 propuestas directamente desde el observatorio del cual yo dirijo, y el investigador principal iba a ser el profesor William. Salimos favorecidos con uno de ellos, donde teníamos la posibilidad de trabajar en el eje cafetero, un ejercicio de poder valorar todas las experiencias que se han tenido a nivel de gestión del riesgo desde la parte psicosocial, para poder entender un poco más las lecciones aprendidas a nivel de respuesta y recuperación, porque como bien lo decía el profe, aquí tenemos muchos riesgos, pero no solo en Manizales, sino en el eje cafetero, y que pues tienden a ser muy parecidos. Y a partir de ahí surgieran pues unos lineamientos departamentales en el tema de psicosocial para respuesta y recuperación directamente para fenómenos climáticos. La idea era iniciar ahorita en febrero. Ya nos habíamos ganado pues la financiación, teníamos lista la conversación. ¿Cuánto era? $15,000. No es mucho, pero es plata. Pero es plata que sabe uno que es un buen antecedente para poder seguir participando con ellos en otras. Igual USAID nos ha ido financiando también otros procesos en el observatorio. Y básicamente era como una segunda etapa de un proceso que veníamos trabajando con ellos en esto. La anterior era un protocolo que se hizo regional también,
solo para el tema de respuesta y queríamos complementarlo en la parte de recuperación, que es una deuda histórica que tenemos con el eje cafetero. Y pues bueno, nos afecta porque muy bien a ellos nos comunican de los 90 días que efectivamente todos conocemos en ese análisis, a la espera de que pasemos en ese filtro, y en caso de que no, pues sería interesante saber si podemos usar esta misma idea y poderla buscar pues otra financiación. Es triste, Lina, digamos que usted que viene trabajando todo este tema de medio ambiente, gestión psicosocial y todo lo que hay alrededor de ese mundo, pues ver que una decisión política termine afectando un montón de procesos que venían andando, que tienen resultados, que le han servido a la comunidad. En esas conversaciones con sus colegas, con las personas que también se ven afectadas, que trabajan con usted, ¿qué les dice? Bueno, me imagino que el presidente de los Estados Unidos tendrá sus razones para haber sido tan drástico en esta decisión, y seguramente tendrá el tiempo y su equipo para hacer el análisis exhaustivo que él desea hacer, en espera de que esos 3 meses no puedan ser favorecidos para muchas personas y que lo que ellos decidan sea a favor, no en contra. Es complejo porque todo lo que uno hace en procesos de investigación y en el tema de gestión del riesgo no solo afecta a Manizales, a Caldas, a Quindío y Risaralda, sino al mundo. Y en el tema de gestión del riesgo es un ejercicio de conversación mundial, o sea, no es un ejercicio de conversación local. Y muy seguramente esto va a ser un efecto grande, porque este no era el único proyecto que seguramente estaba muy cercano a nosotros. Y todas las decisiones a nivel mundial en el tema de gestión del riesgo, queramos o no, a nosotros nos afecta como ciudad y como país. Pues Lina, gracias por contarnos un poco de su historia, también por ayudarnos a ver otro lado que nosotros generalmente no tomamos. Las ciencias sociales, pues tristemente no tienen ese punch en los medios como lo tienen, por ejemplo, las ciencias duras, lo poquito que hablamos de ciencia en Colombia, y entender esa relación entre, por ejemplo, lo psicosocial, la psicología, lo que ocurre con ese mundo, y pues también, bueno, las afectaciones de una decisión de Estados Unidos, como termina también pegándonos aquí en el eje cafetero, en Caldas, Colombia, en la Universidad de Manizales, pues también para que la gente vea que eso tiene efecto, ¿cierto? Que la decisión política tiene efecto en muchas cosas. Lina Zambrano, psicóloga, magíster en salud pública, candidata a doctora en didáctica y conciencia histórica del Instituto de Cultura en América Latina, en México, pues gracias por estar aquí en el Vespertino. A ustedes muchas gracias por demostrar que la ciencia tiene su aplicación y no solo se queda escrito en un artículo, en una tesis. Muchas gracias. Gracias.